Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta Open Class Neuromarketing como herramienta de apoyo a las actividades ATL y Retail. Me da mucho gusto poder saludarles a todos los que el día de hoy se encuentran en vivo. Gracias por su participación. Hoy, precisamente en la celebración del Día del Mercadólogo, pues no quisimos dejarlo pasar desapercibido. Al contrario, poder celebrarlo con todos ustedes, estudiantes de la Universidad de Unión México, con nuestros estudiantes y profesores. Así que bienvenidos nuevamente. Me complace presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Fernando Sánchez Prado, quien nos estará compartiendo desde su experiencia en temas de neuromarketing. Les platico un poco sobre su formación y sobre toda su amplia experiencia. Bueno, pues su formación académica está enfocada en las áreas de administración de empresas, comercialización estratégica, especialización en conducta del consumidor en neuromarketing. Es conferencista, catedrático y actualmente ejerce el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor. Así como CEO de Signal Consulting Group México, agencia de consultoría y asesoría estratégica en mercadotecnia, investigación de mercados y neuromarketing. Es profesor de UNIR México y encantados, Fernando, que te encuentres aquí el día de hoy compartiéndonos y, bueno, pues desde toda esta experiencia que tienes. Bienvenidos a todos, bienvenido Fernando, el micrófono es todo. Hola Jackie, pues bienvenidos a todos. Es un placer estar en este día del mercadólogo con ustedes compartiendo lo que yo le llamo pasiones y pues un grato. Entonces, pues comenzamos Jackie, ¿no? Adelante, Fer, gracias. Súper. Bueno, pues bienvenidos a todos. El tema que nos reúne aquí es la parte del neuromarketing como herramienta de apoyo a las actividades ATL y el retail. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar con esta cuestión, con algunas conceptualizaciones básicas, porque no todo el mundo que está presente, pues sabe a ciencia cierta lo que realmente es el neuromarketing, ¿no? Eh, Nosotros conocemos la mercadotecnia originalmente, que es de donde se detona todo, como la disciplina comercial. Todas las organizaciones, independientemente de lo que se dediquen, cualquier tipo de empresa, va a buscar estos tres objetivos primordiales, lo que es la parte de la producción y la comercialización de los bienes o servicios, que también satisfagamos las necesidades y deseos del mercado y que podamos obtener una utilidad o beneficio, ¿no? Para poder llegar a esta utilidad o beneficio, pues es importante centrarnos en la satisfacción de las necesidades y deseos del mercado. Pero no es tan fácil conocer realmente cuáles son esas necesidades o deseos del mercado cuando los mismos consumidores ni siquiera sabemos qué es lo que deseamos o queremos de un producto o servicio. Entonces, aquí se deriva todo. Eh, es importante entender que la mercadotecnia ha tenido una trascendencia desde 1900 hasta la fecha, pues la mercadotecnia realmente, a ciencia cierta, a pesar de que es una disciplina dinámica, se ha vuelto estática. ¿Por qué digo que se ha vuelto estática? Bueno, se ha vuelto estática porque siguen siendo los mismos principios, las mismas acciones y las mismas actividades que realizamos dentro de las organizaciones. Entonces, esta situación que se ha presentado con el paso del tiempo, pues nosotros podemos definir a la mercadotecnia como un conjunto de actividades y procesos mediante los cuales nosotros vamos a identificar necesidades y deseos de los consumidores, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Pues que tengamos esa satisfacción hacia las necesidades y deseos de los consumidores, conocer obviamente a ese consumidor al 100% o lo más que se pueda, para después generar estrategias partiendo de elementos que es las 4Ps, precio, producto, plaza y promoción, y que podamos influir así en la decisión de compra. Ojo, hablamos de influir en la decisión de compra, ¿sí? No hablamos de obligar a la gente a comprar, sino de influir en esa decisión de compra. Y entonces así poder generar esa utilidad o beneficio que buscamos todas las organizaciones. Pues la mercadotecnia ha tenido, les decía que se ha vuelto hasta cierto punto estática. ¿Por qué?
Porque nosotros, el neuromarketing se deriva de un principio que le llamamos 4M6R, ¿no? Es decir, hablamos analógicamente de 4 miopías y 6 respuestas. ¿Cuáles son esas miopías? Esas miopías son algo que no nos permite ver en la organización más allá para poder alcanzar esos objetivos. Y bueno, esas 4 miopías, la primera es que los consumidores no buscan productos o servicios, sino satisfacer esas necesidades y o deseos, ¿no? Eso no lo entienden las empresas, que los consumidores ya no estamos buscando lo que es la parte de los productos o los servicios, sino lo que queremos es que satisfagan nuestras necesidades y deseos esas empresas. Y a veces se le olvida eso a la organización. Por otro lado, también los consumidores pocas veces somos conscientes de lo que necesitamos o deseamos, ¿no? Las empresas se olvidan, hasta los mismos consumidores nos olvidamos realmente o no sabemos identificar qué es lo que realmente necesitamos o deseamos. A veces compramos simplemente por impulso y en realidad no sabemos por qué lo compramos. Si nosotros no lo sabemos como consumidores, menos lo sabrá una empresa. El otro punto también que es importante dentro de esas 4 miopías es que existen anomalías, errores o lo que llamamos nosotros sesgos cognitivos en esa toma de decisiones del consumidor. ¿A qué nos referimos con este punto? Bueno, pues nos referimos que si nosotros no sabemos a veces identificar qué es lo que queremos, pues menos lo van a saber las empresas. Y aparte los consumidores tendemos a mentir o a omitir. Y no es porque seamos malas personas, sino simplemente porque a veces las preguntas no son las correctas o los métodos de investigación para entender al consumidor no son los correctos, ¿no? Y el último punto de las miopías es que los consumidores, pues sí, llegamos a mentir o omitir esa parte, queda muy relacionado con el punto pasado. Bueno, frente a estas 4 miopías, ¿qué es lo que llegan a hacer las organizaciones? Lo que llegan a hacer las organizaciones, las empresas, es dar 6 tipos de respuestas que a veces no son las más correctas. Una es que seguimos haciendo más de lo mismo, ¿no? Estamos haciendo más de lo mismo. Y obviamente no vamos a encontrar resultados si seguimos actuando de la misma forma. Eso es no tiene una viabilidad, es una respuesta incorrecta a esa miopía. Otra son actividades publicitarias y promocionales. Le metemos más, invertimos más en esas acciones publicitarias y promocionales con tal de que el producto se mueva, con que tengamos ventas. Y también sabemos que no es lo más efectivo. No significa que porque invierto más en publicidad o en promoción, realmente vaya a traer más ventas. A lo mejor puede ser que sí, pero también vas a tener, va a ser más tardado tu retorno de la inversión. Y aparte de que sea más tardado tu retorno de la inversión, lo que va a suceder es que pues vamos a tener costos muy altos operativos, ¿no? Y por lo tanto, pues las utilidades se reducen. Entonces no es tampoco viable. Otros son los nuevos modelos y definiciones. Creamos nuevos modelos y definiciones dentro de los negocios para a veces decir algo que ya habíamos dicho anteriormente. Simplemente cambiamos un poco la metodología y eso tampoco es correcto porque no vamos a encontrar buenas respuestas. La otra es inversión en sistemas informáticos. Le seguimos metiendo mucho a la cuestión tecnológica. Y el hecho también de que tengamos mucha tecnología en una organización no nos implica que vamos a tener los mejores resultados, porque sabemos que también la tecnología completamente cambia, ¿no? Constantemente anda cambiando y nos encontramos en un movimiento trascendental donde las empresas, pues sí, compramos hoy algún software, algún equipo y al año ya hay algo mejor. La otra es que le preguntamos normalmente al consumidor qué es lo que quiere, pero se lo preguntamos y ellos ni siquiera saben darnos una respuesta porque nos dan una respuesta desde el aspecto consciente. Y a veces su toma de decisiones va más hacia el aspecto no consciente. También no es algo viable, ¿no? Y la otra es que se las pongo ahí en color naranja, pues es la parte del marketing científico. Es decir, crear un concepto de mercadotecnia, un proceso, pero que esté más apegado. Nosotros hablamos de ciencia, cuando decimos que las ciencias son exactas, son actividades exactas. Las matemáticas, pues, son exactas. Sabemos que 1 más 1 nos da 2, ¿sí? Entonces, tenemos que crear procesos, actividades que sean completamente apegadas a un rigor científico para poder tener esas respuestas. Bien, partiendo de esto, la única respuesta que tenemos es hacer ese marketing científico, ¿no?
Eh, yo les decía que la mercadotecnia se ha quedado muy estática. Ustedes van a ver ahí en pantalla lo que son las etapas evolutivas del consumo. Y es desde la década de los 50 que se dedica a conocer la conducta del consumidor hasta los 2020, que es la década en la que estamos, pues ha habido una trascendencia por parte del consumidor. El consumidor ha evolucionado, pero las organizaciones siguen haciendo lo mismo. Entonces, en la década de los 50 nos metimos más a la parte de la especialización de los productos, no había tanta competencia. En los 60 y los 70 tenemos más cuestiones de lazos emocionales. En los 80 hablamos más de las filosofías de la marca. En los 90 esa globalización e intangibilidad de los productos y servicios. En los 2000 buscábamos la cuestión de sensaciones y experiencias, que no es lo mismo que neuromarketing. Y en la década de los 2010, la percepción, la gestión de la marca con las redes sociales, pues nos permitimos poder estar en contacto más con la empresa, y quien tiene el control hasta cierto punto del desarrollo de los productos, de los servicios y de la misma organización es el consumidor, porque todo lo comunica a través de las redes sociales. ¿Qué nos depara este 2020? Muchas cosas. Empezamos con una pandemia y el día de hoy hemos visto que aparecen nuevas situaciones en las que tenemos que adaptarnos como organizaciones a ese entorno. Aparece la inteligencia artificial, ¿no? Que ya lo teníamos presente, pero que empieza a viralizarse, perdón, con esa cuestión de empezar a darle más auge a la tecnología, ¿no? Entonces, hemos visto que hay una evolución por parte del consumidor, en esta cuestión, en la conducta del consumidor, pero también el marketing debería de haber evolucionado, que no siempre es así en las organizaciones. Hablamos de diferentes etapas evolutivas del marketing, como lo marcan los grandes autores de la mercadotecnia, que va desde la etapa 1.0 hasta la 5.0, que es en la que nos encontramos actualmente. Ya pasamos por una orientación al consumidor, al producto, los valores, el aspecto social, y actualmente nos encontramos en la etapa evolutiva del 5.0, que es la orientación tecnológica. Pero la orientación tecnológica no significa que tengamos nada más tecnología en la organización, sino que tengamos ese rigor científico que les decía, para poder adaptarnos a ese entorno que se está presentando actualmente y que no lo hacen muchas organizaciones, ¿no? No necesitamos o no es requerible que tengamos que invertir tanto, como les comentaba, con estas miopías y estas respuestas. Ahora, ¿cuál es la situación que se presenta entre la cuestión de las organizaciones, el mismo consumidor, esta cuestión de esta disciplina comercial que es el marketing? Pues actualmente nos encontramos desconectados las organizaciones con los consumidores. Ustedes lo pueden ver como consumidores. Si nosotros nos ponemos en el lugar de un consumidor, vamos a identificar que automáticamente estamos desconectados. Estamos desconectados y siempre es un pelear con las organizaciones, porque no están generando las organizaciones los niveles de venta que se requieren. Y más después de una situación de pandemia y en una situación global en la que estamos con una economía que está desestabilizada. Entonces, se vuelve cada vez más competitivo. Si a esto le sumamos que hay mucha competencia, pues obviamente, pues pocas son las empresas que realmente llegan a tener éxito en sus estrategias. Y si las llegan a tener, a veces es temporal. Necesitamos generar experiencias que vayan relacionadas más con el consumidor, ¿no? Yo siempre he dicho, como lo ven ahí en la pantalla, pues que el centro de la mercadotecnia no es el producto, sino el consumidor. De nada nos sirve centrarnos en el producto, en el servicio, en la misma empresa, si no atendemos al consumidor. Esto no significa que le demos al consumidor todo lo que quiere, porque los consumidores son como niños. Si nosotros a un niño le damos todo lo que quiere, lo que estamos haciendo es malcriarlo, ¿no? La mejor estrategia es tener que entender a nuestros consumidores. ¿Sí? Tenemos que seguir investigando un poquito más para entender a ese consumidor y cada vez tener más herramientas para saber cómo atenderlo, cómo comportarnos, qué estrategias pueden funcionar y qué estrategias no pueden funcionar. Y les pongo ahí que no es difícil entender al consumidor. Lo difícil es entender lo que quiere decirnos ese consumidor. Y para eso debemos aprender a escuchar. ¿Cuál es la forma para poder escuchar activamente a un consumidor? A un consumidor la única herramienta que tenemos para entender a ese consumidor, para poderlo escuchar, es investigando, ¿sí? Entonces, el hablar de investigación
nos está remontando nuevamente a ese proceso científico que les decía. Ser más exactos, aprender a escuchar a ese consumidor activamente. Ahora, al consumidor como tal, pues se le entiende de diferentes formas. Ahorita lo vamos a platicar. Lo que quiero que entendamos es algo que se dice mucho en los medios digitales constantemente. El Internet es una excelente herramienta, pero hay que saber buscar la información. ¿Y cuántas veces no vemos ese concepto del neuro en todo? Neuroventas, neuroliderazgo, neuroeducación. Y el problema es que hemos abusado de ese concepto neuro y que se han dicho muchas veces, esta conceptualización de neuro, la hemos focalizado mal. Y obviamente eso lo transmitimos a través de los medios digitales y la gente entonces no entiende a ciencia cierta qué es el neuromarketing. Algunas personas que dicen ser expertos creen entender lo que es el neuro y sin embargo nunca han tenido un acercamiento con esto. ¿Cómo podemos hablar nosotros de neuromarketing si nunca hemos interactuado con esta misma disciplina, ¿no? Entonces, ¿qué no es el neuromarketing? Eso es importante saberlo. El neuromarketing no es una técnica para vender más o leer la mente del consumidor. Muchas veces nos hablan, nos dicen a nosotros aquí en la asociación, pues que quieren desarrollar una estrategia para vender más y que necesitan neuromarketing. Y el neuromarketing no es para vender más o que podamos leer la mente del consumidor, ¿no? Nos han dicho también que es marketing emocional, sensorial o de experiencia, que es algo muy diferente al neuromarketing, lo que es el marketing emocional, sensorial de experiencia, ¿sí? Eso es el desarrollo y la aplicación de estrategias. Lo que hacemos con el neuromarketing es investigar, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? También nos han dicho que es un proceso o mecanismo para activar el botón de compra, como si todos los consumidores tuviéramos en nuestro interior un botón y nada más con picarlo ya hubiera venta, ¿no? Y no es así. Una serie de datos estadísticos o biológicos aplicados al ámbito comercial. Ah, sí, es que todo mundo en nuestro cerebro ama las formas redondas y por eso hay que vender las cosas redondas. No siempre es así. Los consumidores tenemos también directrices genéricas, pero también tenemos particularidades. Cada consumidor es diferente, ¿no? Una actividad costosa, poco ética y efectiva, ¿no? Nos dicen, no, es muy costosa y también es poco ética y no es efectiva. Y no es cierto. Si lo sabemos emplear muy bien, es una herramienta muy efectiva, nos ahorra muchos costos operacionales. La aplicación de las neurociencias a la psicología o al marketing. Eso es bien curioso porque siempre nos dicen que neuromarketing es eso, ¿no? Que es las neurociencias aplicadas a la psicología o al marketing, es analizar el cerebro y no es así, ¿no? Una herramienta que sustituye a la investigación tradicional. Ya no existe la investigación tradicional, está mal utilizarla y ahora utilizamos neuromarketing. No, la investigación tradicional se sigue utilizando, nada más que es conocer al consumidor de diferentes ámbitos. Manipular a las personas para generar utilidades o hábitos de consumo. Tampoco es una herramienta fría para que manipulemos a la gente. Esto es lo que normalmente he visto yo que hay en internet o que de repente algunas personas que se hacen llamar pseudogurús o personas que dicen que son expertos en neuromarketing, lo comentan, lo dicen, lo reafirman y entonces nos creamos una conceptualización errónea de lo que es el neuromarketing. Y a veces creemos que eso es y no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad lo que es el neuromarketing? Bueno, el creador del concepto de neuromarketing, Al Smith, en el año 2002, nos dice que es una técnica de la investigación de mercados que nos sirve para conocer los aspectos no conscientes del consumidor. ¿Mediante qué? Pues el uso adecuado de herramientas biométricas y procesos científicos, a fin de que nosotros mejoremos esas estrategias y actividades comerciales y que nos permitan, pues obviamente, generar más ingresos a las organizaciones. Pero vuelvo a lo mismo, si nosotros no utilizamos herramientas biométricas o procesos científicos, no podemos decir que eso sea neuromarketing, ¿no? Si voy a dar una conferencia, una plática y no hablo sobre esas herramientas biométricas o procesos científicos, no estamos hablando de neuromarketing. Entonces, es bien curioso
porque yo les decía que hay dos formas de entender al consumidor. Al consumidor se le entiende desde el aspecto consciente o desde el aspecto no consciente. Y eso es curioso porque más del 60% de nuestra toma de decisiones se lleva a cabo desde el aspecto no consciente. Si tú quieres conocer al consumidor desde el aspecto consciente, pues sí, resulta ser que puedes hacer una investigación tradicional basada en encuestas, en focus group, en estudios etnográficos, en estudios comerciales, pero no te aseveran que realmente vayamos a tener éxito, porque nos está faltando conocer el aspecto más importante del consumidor, que es el aspecto no consciente. Por eso decimos que la investigación tradicional y lo que es el neuromarketing hacen un match perfecto, ¿no? No para todos se aplica neuromarketing, no para todos se aplica investigación tradicional. Entonces, esto es lo que nos dice Al Smith. Hay que reafirmar que son herramientas biométricas y procesos científicos. Entonces, hablando de estas herramientas biométricas, pues en el neuromarketing hablamos de que tenemos nosotros estas áreas de estudio que están viendo en la pantalla y lo que son las herramientas, ¿no? ¿Qué hace el neuromarketing desde esas herramientas biométricas? Bueno, utilizamos ciertas herramientas. Este mapa está un poco actualizado, eh, porque ha surgido desde el año 2012 el neuromarketing, pues han cambiado mucho las herramientas que utilizamos, ¿no? Si lo que queremos es conocer el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, nuestro tálamo, no significa conocer, acuérdense, los pensamientos de las personas, sino lo que queremos es conocer los niveles de atención o meditación que tiene un producto o servicio hacia el consumidor, algún tipo de empaque, un spot publicitario. Desde la forma eléctrica, nosotros hacemos estudios con electroencefalografía o con resonancias magnéticas y ahora con unas herramientas nuevas que están saliendo al mercado que son las espectrografías funcionales infrarrojas, ¿sí? Lo que hacemos es que se ponen ciertos nodos en el cuero cabelludo o sensores infrarrojos para poder identificar la conductancia eléctrica que está en nuestro cerebro, en la capa exterior. Y lo que sucede es, nos puede dar hallazgos de los niveles de atención y meditación que tiene un cierto estímulo, ¿no? Por otro lado, también tenemos el área de estudio que es la cuestión facial, que tiene que ver con la electromiografía, ¿sí? También es conocido como face reading o face coding, ¿no? O codificación facial, y ya en la actualidad utilizamos ciertos algoritmos para a través de cámaras identificar, o sensores, identificar lo que tiene que ver con las expresiones faciales, identificar qué tipo de emoción presenta un consumidor frente a un estímulo. Tenemos también la respuesta galvánica o la actividad electrodermal. Esta respuesta galvánica lo que nos permite es que ponemos unos nodos en los dedos, en las palmas de la mano, específicamente en 2 o 3 dedos, para poder identificar nosotros la electricidad que tenemos en la piel y saber y los niveles también de sudoración, para poder ver qué está generando un cierto estímulo igual en el consumidor, ¿no? Aunado a esto, pues tenemos otra herramienta que es el electrocardiograma, que por sí solo no funciona, realmente lo utilizamos, el electrocardiograma, como algo que le llamamos nosotros acelerómetro, es decir, para reafirmar los resultados que tenemos de algunas herramientas como la electroencefalografía, la electromiografía o la respuesta galvánica, ¿sí? Solamente es como, digamos que un receptor más para poder confirmar esas respuestas, ¿no? ¿En qué se basa? Pues obviamente en el bombeo de sangre, en la cuestión eléctrica que tenemos en el corazón, nos ayuda, aunque por sí solo no nos da ningún tipo de respuesta, ¿no? Tenemos el espectro vocal, que es muy poco utilizado en neuromarketing. Este se utiliza cuando buscamos asesorar a lo mejor un speech político o de una persona, una imagen pública. Medimos los niveles de espectrogramas vocales para poder identificar a ciencia cierta si una persona tiene un nerviosismo, si está preocupado, si a lo mejor está feliz, e incluso para detectar lo que son verdades y mentiras en un speech, ¿no? Tenemos otra herramienta de la psicología que es el test de asociación implícita, que nos permite, es como un tipo de encuesta, que nos permite a nosotros identificar desde el aspecto no consciente, identificar a lo mejor un enlace emocional, un enlace de conceptualizaciones
o de percepciones que tenemos hacia un producto o servicio. Tenemos una nueva herramienta que también tiene poco tendrá escasos 2 años de haber salido al mercado, que es la termografía, que tiene que ver con esta cuestión de que ya podemos hacer un mapa, incluso a distancia, a una cierta distancia, con algunas cámaras, para medir la temperatura de todo lo que es la parte facial. Y con eso podemos hacer un mapeo emocional, podemos identificar la emoción que está presentando un consumidor. Y la última herramienta que tenemos es el seguimiento ocular. El seguimiento ocular es muy utilizada en la parte del neuromarketing y nos sirve para poder identificar frente a un estímulo dónde está fijando la persona su vista, los niveles de parpadeo, los niveles de ubicación retinal, poder ver cuál es el rastreo que presenta frente a un estímulo. Todas estas herramientas, para decir que es neuromarketing, tendríamos que estar aplicándolas. ¿Sí? La cuestión es que no todas las empresas tienen conocimiento de esto o no todas tienen una fácil accesibilidad a estas herramientas, ¿no? Ahí es lo importante donde entran normalmente algunas agencias de investigación que nos hemos dedicado a esto. Después de estas herramientas, pues bueno, que les había platicado, ¿cómo se encuentra el neuromarketing en la actualidad en esta cuestión global? Tenemos muchas disciplinas, está la parte también de la inteligencia artificial que ha crecido mucho, pero aquí hago un comparativo de lo que es el neuromarketing con una nueva tendencia que tiene que ver en negocios que se ha manejado, que es el growth hacking, ¿no? Entonces, en la parte de growth hacking contra el neuromarketing, pues estamos viendo en ese mapa a nivel global los principales exponentes de la parte de neuromarketing, y esto me refiero, hablamos que países predominantes, porque estamos generando expertos en neuromarketing, porque estamos generando investigaciones, porque estamos generando desarrollos tecnológicos. Y si nos vamos a esos 3 puntos importantes, este es el mapa que encuentran en la parte del neuromarketing. Los Países Bajos es uno de los países número 1, igual que España, pero a nivel América tenemos una gran presencia, ¿sí? México, Colombia, Perú, Brasil, son países realmente que se está generando un excelente neuromarketing, un neuromarketing científico y que es sumamente efectivo, ¿no? Anteriormente no teníamos la gente que vivimos en Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, incluso Norteamérica, no teníamos la oportunidad de accesar a la cuestión de ciertos estudios de neuromarketing, ¿no? Si queríamos estudiar neuromarketing, pues teníamos que ir forzosamente a los Países Bajos o a España a poder capacitarnos sobre este tema. El día de hoy es una maravilla, ¿sí? Es una maravilla que tengamos ese crecimiento en la parte de América. ¿Por qué? Pues porque se han creado instituciones educativas o hay instituciones educativas que han explotado esta parte y que han generado, como el caso de la UNIR, han generado un gran crecimiento evolutivo en la parte del neuromarketing. Aquí en México la UNIR pues es la única universidad que tiene avalado a través de un REBOE lo que es los estudios de una maestría en neuromarketing. Esto que es una maravilla, ¿por qué? Porque ya no tenemos que trasladarnos directamente hasta España o los Países Bajos para capacitarnos en esta nueva disciplina, ¿no? Y es una disciplina que no es una tendencia, eso es bien importante entenderlo, no es una tendencia, ¿sí? Una tendencia es momentánea, el neuromarketing, pues estamos hablando que si empezamos en el año 2002, saquen cuentas, ¿no? Y cada vez con la inteligencia artificial está creciendo mucho más. Entonces yo creo que situaciones como el neuromarketing, como la inteligencia artificial, tienen que estar presentes dentro de las organizaciones del futuro, ¿no? Incluso del presente. Esa es la tendencia que tenemos en la parte del neuromarketing versus a una tendencia como el growth hacking. Y vean, sí, la pandemia nos pegó un poco porque estas herramientas se llevan a cabo de forma física, pero con la pandemia nos permitió crecer en el neuromarketing porque empezamos a utilizar metodologías a distancia. Entonces, el día de hoy tenemos una tendencia de crecimiento, ¿no? Que va a seguir existiendo y en vías del año 2030, pues la tendencia del neuromarketing va a seguir creciendo. Bien, entendiendo toda esta parte que les comentaba, pues en el neuromarketing nos basamos también no nada más en la práctica, sino tenemos que basarnos también en cuestiones teóricas y estructurales que tiene el neuromarketing. Por ahí hay una teoría que es la teoría del iceberg que propone Sigmund Freud en 1915,
donde nos dice que los seres humanos nos basamos en fuerzas conscientes y no conscientes. Si esto lo traducimos analógicamente a la parte del neuromarketing, pues decimos que un consumidor toma decisiones desde su aspecto consciente solamente en un promedio de un 32%. Y en el aspecto no consciente el 68%. Es decir, es más relevante lo que nos propone la cuestión no consciente que la cuestión consciente, ¿no? Incluso por ahí pueden buscar ustedes en internet a un doctor en la parte de las neurociencias, John Dylan Haynes, y él propone en últimas fechas, es reciente su investigación, por lo menos de lo más moderno que tenemos en la parte del neuromarketing, y nos dice que a través de estudios se ha identificado que un consumidor toma decisiones antes de los 7 segundos. Es decir, antes de los 7 segundos que está frente a un producto, un servicio, el consumidor ya sabe que va a comprar o adquirir ese producto o servicio. Pero lo que tarda es pasar esa información al proceso consciente, ¿no? Lo que hacemos es justificar. Somos seres que lo que hacemos es tomamos decisiones y después las justificamos. Para la parte no consciente del consumidor que le decía, pues utiliza el neuromarketing. Si yo lo que quiero es analizar la parte consciente, pues utilizo la investigación tradicional, ¿no? Ahora, aquí también es importante entender que también otro de los principios es el error de Descartes. Descartes decía que pensamos, los seres humanos pensamos y luego existimos. Es decir, que primero racionalizamos lo que vamos a hacer y después actuamos. Por ahí aparece uno de los grandes autores en la parte del neuromarketing, Antonio Damasio, y él dice en 1994 que Descartes tuvo un error, ¿sí? Que lo que planteó él no es correcto, porque puede darse al revés, que primero actuamos y posteriormente racionalizamos o queremos racionalizar nuestra toma de decisiones. E incluso actuamos y luego buscamos una justificación. Y esto es correcto, es predominante, ¿no? Bien, partiendo de esto, pues también por ahí aparece otro autor solamente de divulgación, que es Martin Lindstrom, que en el año 2004-2005 sacó un libro que se llama Brand Sense, y nos dice él, en ese libro, en esa investigación, que aproximadamente estos son los porcentajes que se tienen de una toma de decisiones desde los sentidos, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues que pues el sentido predominante para tomar una decisión de compra, pues normalmente es la vista, el segundo es el olfato, ¿no? Posteriormente viene el oído y penúltimamente es el gusto y finalmente el tacto. Si nosotros vemos o analizamos un spot publicitario, como le comentaba a algunos estudiantes en algunas clases, un spot publicitario, por muy bien que tú lo hagas, pues puedes empatar con la cuestión visual, puedes empatar muy bien con el oído, pero carece de olfato, de tacto y de gusto. Es decir, que si juntamos el porcentaje de vista y oído, estamos hablando que es un 49.5% de acción de compra. De acción de compra. Nosotros tenemos que estar por arriba de un 60% de acción de compra para que sepamos que una persona realmente va a adquirir ese bien o servicio. Si no, puede estar en el 50% y todavía se lo puede pensar un consumidor. Entonces, dices, el spot publicitario, pues por muy bien que lo hagas y por mucho que nos guste, te puede generar solamente un 29.5% de intención de compra en promedio. Pero ya cuando hablamos de incluir acciones en otra cuestión de los sentidos, ojo, el neuromarketing no es marketing sensorial, ¿sí? O de emociones. Pero es importante entender esto, porque de aquí data un principio importante del neuromarketing. Entonces, cuando hablamos de esto, pues a veces, incluso ayer en una sesión con unos estudiantes les hacía este comentario, ¿no? Que estaban integrando ahí a la UNIR, les hacía este comentario de que me dijeran ellos cuál es el área de un supermercado donde más gente hay y donde más acción de compra hay. Y me decían otros, no, pues la panadería, otros no, los lácteos, otros me decían que las verduras, no, es el área de sancochería o lo que conocemos en algunos países como salchichonería o la cuestión de vender el jamón y el queso. Y le decía, claro, ¿por qué hay una alta intención de compra o por qué hay mucha acción de compra? Porque empatas con la cuestión de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y si lo sabes direccionar, tienes más del 60%. Es muy fácil que compres estando en esa área, ¿no?
Pero esto no es neuromarketing, esto solamente es un principio, ¿sí? Ese es el desarrollo de estrategias, de acciones. Pero esto se les comentaba porque nos hemos basado siempre en esto. Y curiosamente, por ahí en la década de, en el año de 1967, Paul MacLean, una persona que se dedica a la cuestión de la economía conductual, empieza a hacer estudios con un equipo que es la electromiografía y lo que es la tomografía por emisión de positrones, y empieza a analizar y se da cuenta que hay un principio, él le denomina un proceso triurno o triuno, donde nos dice que tenemos tres procesos cerebrales. Cuidado, tres procesos cerebrales, no tres cerebros, porque muchas veces lo escucho que dicen tres cerebros. No, tres procesos cerebrales, que incluyen algunas adecuaciones del cerebro, pero hablamos de tres procesos cerebrales. Los seres humanos tomamos decisiones desde nuestro aspecto neocórtex, es decir, la capa más fin y final de lo que es el cerebro, donde se racionaliza nuestra toma de decisiones. Esto genera un 22% de acción de compra. Es decir, que pues yo puedo aplicar una estrategia de un 2x1 en el punto de venta, puedo aplicar algún otro tipo de actividad, pero solamente va a ser neocórtex, es decir, que es analítica. La gente dice, pues una venta nocturna o promociones o un 2x1, voy y compro el producto porque me sale más barato ahorita en lugar de comprarlo después. Y por eso la gente lo compra. Pero eso es analítico. El neocórtex, el proceso cerebral neocórtex, es analítico. Tenemos otra que es la cuestión límbica. El 10% de nuestras tomas de decisiones nada más. Esta cuestión límbica está relacionada con las emociones. Ahora sí, nos hablan mucho de las emociones, sí, pero las emociones solamente, si las direccionamos bien, solamente nos van a generar el 10% de la acción de compra. ¿Cómo? Un empaque bonito, un agradable, los colores, las tipografías de los mismos empaques o de los productos, solamente va a aludir a la parte límbica. Aquí el reto y lo más importante es conocer el procesamiento cerebral reptil, que nos dice que es más del 68% de nuestra toma de decisiones. ¿Y qué es el procesamiento cerebral reptil? Es cuando nosotros no sabemos a veces qué ni es lo que queremos. Cuando queremos ser más que los demás, ¿no? Cuando ni yo mismo sé qué es por qué lo estoy comprando. Y esa es la parte importante de lo que se encarga el neuromarketing, de entender esta parte reptil. Si lo comparamos contra la parte sensorial y de las emociones en la parte de la mercadotecnia, pues si nosotros conocemos perfectamente el aspecto reptil del consumidor, la cuestión límbica, pues nada más nos representa el 10%. Fíjense lo interesante que es. Y bueno, todo esto que les comento, ¿cómo se aplica? Les voy a poner casos reales que hemos presentado y que les podemos presentar. Anteriormente teníamos una marca aquí en México que era Cielito Querido, que es una marca que pertenecía a Grupo ADO, una empresa que se dedicaba a autotransporte. El día de hoy ha cambiado de dueños, pero bueno, en ese entonces, en el año 2015, pues se presentó este caso caso de neuromarketing, ¿no? Quiero platicarles cómo estuvo esta situación. Esto era muy curioso porque cuando empezamos con este análisis, quiero introducirles un poquito a este caso, iba direccionado a la parte del café. ¿Cómo una empresa que se dedica a autotransportes puede dedicarse al mercado del café y tener éxito? Bueno, pues aquí en México el valor del mercado del café es de 900 millones de dólares en promedio, ¿no? Esto nos implica que son 12 millones de tazas vendidas al año. Un crecimiento anual del 36.14%, que ni la misma industria farmacéutica lo tiene. ¿Sí? Es un mercado muy, muy grande y con mucho crecimiento. Y el consumo diario promedio entre gente de nivel socioeconómico, clase media, media alta y lo que es la clase baja alta, pues nos representaba tal cual un consumo de 1 a 3 tazas, ¿no? En promedio. Diariamente, pues digo, está difícil, o sea, es un mercado muy fuerte. Y entonces esta empresa Grupo ADO pues decide entrar al mercado. Para eso nos invitan a hacer a nosotros una investigación tradicional. Empezamos a hacer esta investigación y llegamos a esta cuestión.
¿no? Haciendo una encuesta a un grupo muestral de 1,842 personas, pues determinamos que el consumo promedio, el gasto diario promedio que tiene la gente en café en nuestro país, pues 55 pesos. O sea, es decir, hablábamos que la respuesta, la mayoría de las personas, el 46.31% de las personas que encuestamos y que entrevistamos, nos decía esto, ¿no? Es decir, es un mercado sumamente fuerte y donde hay mucha inversión y la gente le mete dinero. Entonces, cuando hablamos de los canales de distribución, me acerco yo a la gente, al director de ese entonces de Grupo ADO, Diego Landa, pues me decía Diego, oye, Fernando, pues nos encontramos así, y así es como se encontraban. La parte del mercado institucional es el que está teniendo un crecimiento muy fuerte, y dentro de él, pues lo que está teniendo más crecimiento es la parte de las cafeterías. Entonces, ellos deciden entrar a la parte de crear cafeterías que vendan estos tipos de productos, todo tipo de café, incluso todo tipo de bebidas y alimentos. Y bueno, ese es el crecimiento que se tiene, el 36.17%. Y entonces llegamos a hacer un análisis perceptual para entender, ¿sí?, cómo estaba conformado el mercado. Y el mercado en ese nivel socioeconómico de clase media, media alta y clase baja alta, pues nos representaba que consumían en primera instancia Starbucks. ¿Sí? Era el líder de mercado en ese segmento. El segundo, pues ya la empresa Cielito Querido. Y en tercer rubro, Café Punta del Cielo. Y después venían todos los demás competidores, incluso algunos competidores que salieron del mercado y están regresando otra vez a México, como Café Colombiano, que lo conocemos aquí en el país como Juan Valdés, ¿no? Pero vean, esto implicaba, este análisis lo que nos dice es que cuando estamos por arriba del límite superior de control, esa línea que ven en color verde, significa que las estrategias que están generando son activas y son buenas estrategias, que están posicionadas muy bien en el mercado. Y nos decía aquí el director general, Diego Landa, decía, Fernando, lo que queremos hasta cierto punto, pues es pegarle a Starbucks. Dije, híjole, está un poco complicado, pero se puede hacer. ¿Cómo lo podemos hacer, Fernando? Decía, bueno, pues asesorándolos, decía, se puede hacer de muchas formas, ¿no? ¿Qué tenían pensado ustedes? Y me dicen, pues abrir más puntos de venta, podría ser. Y entonces a mí me dio mucha risa porque el abrir muchos más puntos de venta pues implicaría un mayor costo operativo de la organización. Esto es lo que le llamamos la guerra de las tasas, ¿no? Starbucks comienza en México en el año 2002 a través de operadora Alsea, mientras Cielito comienza en el año 2010. Para ese entonces, en el año 2015, cuando se realiza esta actividad, hablamos de 526 puntos de venta que tenía presente Starbucks a nivel nacional, y Cielito solamente 48 puntos de venta. Muy pequeñito, a diferencia de Starbucks. Starbucks iba al mercado de la experiencia, mientras que Cielito iba a la cuestión de la identidad nacionalista. Para Starbucks se generaba una facturación diaria promedio por persona de 54.30 pesos, mientras que para Cielito de 51.18, que se dan cuenta la diferencia no era mucha, eran de unos escasos pesos por ahí, pero esa era la diferencia que había. Entonces, el director Diego Landa decía, hay que abrir más puntos de venta, Fernando, yo creo que es eso. Y le decía, no. ¿Por qué? Por esta justificación que les voy a poner aquí. Déjenme ver si es la siguiente, aquí está. Porque Starbucks tenía ingresos mensuales promedios de 396 millones, casi 397 millones, mientras que Cielito tenía 89 millones. Decía, pues más a mi razón, habrá que abrir más puntos de venta. ¿Cuánto vas a invertir en abrir un punto de venta? Las rentas están arriba de los 200,000 pesos, 300,000 pesos. ¿Qué tanto tienes que vender tú para sacar esos costos operativos? Tienes que contratar personal, ¿sí? Tu materia prima, ¿sí? Costos operativos enormes. ¿Para qué creces si te va a mermar mucho tus costos operativos? Decía, tienes que entender que el 22.53% de los ingresos de Starbucks lo estamos generando nosotros con 48 puntos de venta. Si nosotros tuviéramos los ingresos mensuales de Starbucks, estaríamos hablando de que con menos puntos de venta estaríamos generando más ingresos. Pero no es por ahí la respuesta. Y todo el mundo pensaría, diría, ay, no, pues es por ahí. ¿Para qué inviertes? Creo que podemos hacer algo con bajos recursos.
y poder generar un impacto fuerte y quitarle mercado a Starbucks. Y lo que sucedió, bueno, pues empezamos a hacer un análisis nosotros ya en campo. Le dije a Diego, dame oportunidad de implementar algo que se llama neuromarketing. Le platiqué lo que les platiqué a ustedes, cómo funcionaba, herramientas biométricas, y me dijo, bueno, estamos en tus manos, y si no, le dije, si no, no me pagas absolutamente nada, ¿no? Me dio oportunidad, y decíamos que pues, lo importante no era llegar primero, sino saber llegar al mercado, conocer ese consumidor, como les decía. Entonces, empezamos a hacer una investigación. Miren, ahí está una imagen, cuando dimos algunas conferencias en algunas instituciones educativas de esta estrategia que se utilizó en marzo del 2015. El de que ven del lado derecho es Diego Landa, el del lado izquierdo era Alejandro Chaparro, que era el director de mercadotecnia, y un servidor que está en el centro, ¿no? Sin barba, pero, y con un poquito más de pelo. Y cuando platico con ellos, les digo, voy a hacer un tipo de investigación general, donde nuestra metodología pues va a ser tanto cuantitativa como cualitativa. Vamos a utilizar neuromarketing con la cuestión del seguimiento ocular, una de estas herramientas biométricas que les comentaba, y voy a hacérselo a 60 personas en 10 diferentes puntos de venta, y voy a utilizar un principio que se llama medicina basada en evidencias, ¿no? Y decían, como que les hablaba en chino y no sabía muy bien lo que decíamos, ¿no? Y lo que decíamos es que íbamos a ver, yo no sé la respuesta de las acciones estratégicas. Le dije, ojalá yo pudiera saberlo todo y tener una vuelta de cristal y decirte que yo soy el super experto y desarrollo estrategias. Y le dije, pero no es cierto. Quien te va a dar la mejor respuesta siempre va a ser el consumidor. Pero hay que preguntarle desde el aspecto no consciente, haciendo esta investigación. Entramos a esos 10 puntos de venta con 60 personas y lo que hacíamos es que en el punto de venta nos pescábamos algunas personas que fueran consumidoras de café y le decíamos, te vamos a pagar nosotros un café, ¿sí? Gratuito, pero va a ser específicamente uno, pero con una cuestión, ¿con qué? Con que nos permitas ponerte unos lentes y simplemente vayas y realices tu compra. Ah, está perfecto. Les pagamos ese café, no invertíamos mucho en esa investigación, le pagamos el café, le poníamos este equipo para ver qué era lo que detonaba, así a las 60 personas, y ya después juntar toda la información y poder tomar decisión, saber qué era lo que más se centraba el consumidor en ese punto de venta, como su experiencia, ¿no? Y entonces, pues se hace este tipo de estudio. Déjenme ver si les puedo proyectar aquí algo, déjenme ver nada más. Voy a ponerles, les voy a compartir mi pantalla. Probablemente no escuchen el audio, ¿no? Porque estamos conectados todos a red, pero les voy a poner cómo era este estudio. Este estudio se veía de la siguiente forma, ¿sí? Esto es lo que se alcanza a ver, esto que están viendo ustedes aquí, pues es ya una persona con este equipo de seguimiento ocular, que son unos lentes, y ese puntito que están viendo que está saltando es un rastreador y nos va determinando y capturando toda la información en algoritmos para después convertirlo, obviamente, ya a datos estadísticos que sean de suma importancia desde el aspecto no consciente. No son intrusivos estos equipos y también pues podrían parecer como si fuera una persona normal que estuviera con unos lentes, un poquito raros, pero no muy llamativos, ¿no? Ahí está caminando en el centro comercial. Este es un centro comercial que se llama Patio Santa Fe, en la Ciudad de México, y fue solamente uno de los 60 usuarios, y ahí entra a la cuestión del punto de venta. Déjenme adelantárselos un poquito, porque no quiero hacerlo muy tardado. Ahí está ya en el punto de venta, y lo que sucede es que entra al establecimiento, y fíjense, esto es bien importante, ya va a empezar a hacer el rastreo, empieza a ver rostros, empieza a ver todo lo que hay, pero si ya sabía que iba a pedir esa persona, porque eso es lo que le íbamos a pagar con una tarjeta, ¿sí? Fíjense cómo esta persona, y así lo hicieron todos, está viendo y rastreando la información de lo que es el menú. Es en lo que más se detiene, en ver el menú. ¿Por qué está viendo el menú si ya sabía lo que iba a comprar? ¿Por qué está viendo los precios? ¿No? Y así es todo el estudio que se hace en esas 60 personas
para identificar desde qué compran, qué productos puede llevar con esa tecnología. Bien, pues partiendo de esa tecnología, déjenme, les regreso por ahí a compartir nuevamente la presentación donde estábamos. Aquí está. Entonces empezamos a hacer ese estudio que fueron a las 60 personas, ¿no? Y ya teniendo esa cuestión de las 60 personas, déjenme ver, por aquí lo tengo, nos habíamos quedado. Y cuando tenemos, obviamente, ese estudio que estamos realizando nosotros a esas personas, pues ya generamos una matriz genérica para identificar la información. Y lo que encontramos es esto. Encontramos que lo que veía más la gente era la cuestión de los precios, ¿no? Desde el aspecto no consciente. Ellos no lo identificaban muy bien, pero así lo veían desde el aspecto no consciente. Cuando vemos eso, pues vemos que se centraba en los precios medianos y los precios chicos. Era lo que era, como estaba el menú anteriormente. Y entonces, tomando esa decisión, pues bueno, sabemos que por lo menos aquí en México es muy usual que utilicemos siempre de izquierda a derecha o de arriba a abajo los valores del producto como chico, mediano y grande. Entonces, vean ahí el de Starbucks, chico, mediano y grande, el de Cielito Querido, chico, mediano y grande, de izquierda a derecha, y esto es muy usual. Entonces, cuando yo veo eso y veo que los precios en ese menú, pues son igual, chico, mediano y grande, de izquierda a derecha, y así están puestos en el menú, pues obviamente dices, hay que romper el esquema. Y recuerdo, ahí es donde viene la parte, eso lo identificamos con la parte del neuromarketing, pero adaptada ya a la cuestión estratégica, recuerdo haber visto alguna vez en algunos apuntes que tenía de una maestría, incluso me contacté con un ex profesor, decía, ¿me puede recordar qué libro era? Me pasa el libro, lo encuentro, y recuerdo que dentro de los principios del merchandising, del producto, del acomodo del producto en el punto de venta, estaba esta matriz, donde nos decía que el área primaria de compra en un supermercado o en un establecimiento representa el 54.69% de la opción de compra. Después viene el área secundaria, que es el 30.73%, y después el área terciaria, que es del 14.58%. Entonces, transmitiendo esta información, analizándola después de los resultados que obtuvimos con el estudio de neuromarketing, dije, aquí debe de haber algo, o sea, y si es así, y de acuerdo al menú, pues resulta ser que tenía chico, mediano y grande. Eso significaría que lo que más tendría que venderse sería el producto mediano, después el chico y hasta el final el grande, si esto fuera real. Entonces, le digo a Diego, ¿hay forma de que saquemos un informe comercial de las ventas, no por producto, sino por tamaño? Me dice, sí, sí se puede. Sacan el informe y resulta ser que del informe que tenemos, efectivamente lo que más se vendía era el mediano, después el chico y en última opción el grande. Entonces le digo a Diego, ya le hicimos. ¿Por qué? Le platico esto que le estaba platicando a ustedes y le dije, dame oportunidad de entrar en esos 10 puntos de venta y que le invertamos un poquito. Y le invertimos no más de 9,000 pesos en el desarrollo de un nuevo menú. Nada más 9,000 pesos mexicanos. A diferencia de lo que querían hacer era abrir más puntos de venta. Entonces le dije, y vamos a ponerlo a prueba. Y resulta ser que se diseña el nuevo menú, y el nuevo menú, vean cómo está acomodado el producto. En el centro mediano, del lado izquierdo grande y del lado derecho chico. Cambiamos la jugada. No podemos cambiar el mediano para ponerle grande porque entonces tendría un desorden visual para la gente. Si yo hubiera hecho una encuesta, si yo hubiera hecho un focus group, si hubiera hecho un estudio etnográfico para preguntarle al consumidor si quisiera que cambiáramos el producto chico en lugar del grande, el acomodo, ellos me estarían contestando, a mí no me importa. Lo que a mí me importa simplemente es ir por mi café. ¿Sí? Eso nos lo viene desde el aspecto consciente, pero con neuromarketing lo encontramos, desarrollamos la estrategia, nada más cambiamos los tamaños de un lado a otro, y entonces los resultados que se obtuvieron, invirtiendo
menos de 9,000 pesos por punto de venta. Esto pasó del 2015 al 2016. Pasamos de una facturación diaria promedio de 51.18 a 63.35, ¿no? Dices, es mucho. Pareciera que es poco, pero es mucho para la parte comercial. Y esto es como si hubiéramos abierto unos 30, 40 puntos de venta más. Y estamos ahorrándole a la organización. Y nos permitió también tener un espacio, ¿sí?, en venta para nuevos productos. Entonces, es decir, no tenemos que invertir tanto. El neuromarketing es caro, pues la investigación que se hizo pudo haber sido a lo mejor un poco más caro de la investigación tradicional, pero los resultados que obtuviste fueron generales, ¿no? Por un cambio nada más. A nadie se le hubiera ocurrido. Y a veces desarrollamos estrategias enormes y grandes, pero no tenemos los resultados que esperamos. Invertimos mucho y ahí es donde perdemos. Fíjense cómo algo pequeño. Aquí la cuestión era entender al consumidor desde el aspecto no consciente, ¿no? Ahora bien, otro caso en punto de venta, bueno, pues tiene que ver con el caso de Bonafont y Night, que lo que hacíamos también es utilizando herramientas de medios ATL, aplicando el neuromarketing a medios ATL, pues tiene que ver con la cuestión también de desarrollos. Ustedes van a ver ahorita en uno de los videos cómo se puede estudiar con esas técnicas. Aquí se utiliza diferentes técnicas. Ustedes van a ver una gráfica donde ven en el punto A para poder identificar nosotros lo que es los niveles de atención y meditación de un individuo, ¿sí? Tendrían que estar por arriba, los niveles de atención tendrían que estar por arriba del 60% para que fuera efectivo el mensaje que estamos enviando. Van a ver por ahí unos puntitos rojos que se están moviendo en todo el video. Este es el seguimiento ocular. Y del lado derecho vemos un estudio de electromiografía que nos va diciendo a la persona que está viendo ese video el tipo de emoción que está presentando. Y déjenme, les paso esta información para que vean. Esto se hizo con diferentes spots publicitarios. Déjenme aquí, se los paso. Déjenme. Déjenme compartirles toda mi pantalla para que vean esta cuestión de cómo se visualiza. Por cuestión de tiempo les voy a pasar nada más uno de los videos para que no sea dado. Y se puede analizar un spot publicitario, por ejemplo, en esta situación. Lo que estamos viendo aquí es lo que les comentaba. Vean los niveles de atención que se están generando arriba del 60%, 50%, baja, luego 40%, luego sube a 70%. Estamos viendo la cuestión emocional. Esta es una campaña que se presentó para Danone en México, que la marca es Bonafont, con una agencia, trabajamos con una agencia que es Jonan Rubicam, ¿no? Para poder analizar y saber específicamente qué era lo que detonaba este spot publicitario, qué era lo que le gustaba a la gente y lo que no. Y entonces poder hacer ciertos cortes en el spot general para poder transmitirlo en medios digitales o en medios televisivos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Siempre va a ser importante los rostros, porque es un principio de neuromarketing. La gente se fija más en la cuestión de los rostros. No importa qué guapa o no guapa esté una persona, ¿no? Y vamos viendo la cuestión emocional. Este fue un spot excelente desarrollado, muy bien, que hablaba mucho de la inclusión de la mujer, ¿no? De la cuestión del feminismo. Excelente spot, pero también puede presentarse casos como un spot, que es el spot de Nike que les comentaba, que fue una pésima estrategia, ¿no? Y que esto lo hizo otra agencia que fue Whittemore Kennedy para Nike México, ¿no? Y este es un spot que también hablaba y resaltaba supuestamente a la mujer y resulta ser que fue cero atractivo para los consumidores desde el aspecto no consciente. Casi todo es neutral, luego se presentaba el enojo, luego la tristeza. Entonces, y los niveles de atención y meditación, vean, muy rara vez llegan a pasar del 50%. Es decir, es un spot publicitario que lo puedes ver y no lo vas a recordar. Y desde el aspecto no consciente no te va a incentivar a realizar una acción de compra, ¿no? Entonces, todo ese spot publicitario que vamos generando, pues bueno, nos va
vamos identificando aspectos no conscientes del consumidor. El neuromarketing es una excelente herramienta para generar actividades en campo, punto de venta y también en los medios ATL, en los medios masivos, ¿no? Generar buenas estrategias que bien no significa que por eso nos vayan a comprar, pero sí bajamos la cuestión de un riesgo en acciones estratégicas. El neuromarketing es hacer investigación para conocer el aspecto no consciente y ya posteriormente desarrollar estrategias que sean efectivas y que ataquen ese aspecto no consciente, ¿no? Esa es la cuestión del spot y pues nada, esas son toda la cuestión de las acciones estratégicas que llegamos a tener en el punto de venta. Son unas pequeñas ejemplificaciones y pues nada, más que agradecerle la atención. Jackie, creo que por ahí había una cuestión de preguntas y respuestas. Así es, Fernando, te agradezco muchísimo tu participación, siempre aprendiendo muchas cosas de ti, aprendiendo obviamente de estas herramientas que nos ayudan al marketing a poder entender un poco más al consumidor, ¿verdad? Como una estrategia más precisamente de la investigación de mercados. Pues vamos a entrar al espacio de preguntas y respuestas, Fernando. Fíjate, una de las que Sí. nos hace aquí Gustavo dice, ¿cómo encajar la ética en el neuromarketing para evitar manipulaciones en el Es que público? no escuché muy bien. No escuché esa muy bien, Jackie, porque como que se metió el sonidito. Ah, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Dice, ¿cómo encajar la ética en el neuromarketing para evitar manipulaciones en el público? Bueno, hay que entender que la parte de no hay manipulaciones, todo el mundo lo piensa, dice, es que podemos manipular, no, no se manipula. Y no se manipula desde el aspecto porque el neuromarketing no es una herramienta fría que nos obliga a comprar. Lo que estamos haciendo es desarrollar estrategias. El neuromarketing no nos está diciendo que realmente vamos a vender más. El neuromarketing solamente es una investigación para conocer más al consumidor. Es decir, estamos conociendo al consumidor desde el aspecto no consciente, pero no es una herramienta para que digamos, lo vamos a obligar a que compre. Pues no, no es cierto. Eso es porque se ha dicho muchas veces en medios digitales, se ha platicado eso, y aunado a eso, pues lo que sí hay que prestar mucha atención, como en algunas cuestiones como la inteligencia artificial, es que existe una regulación. Ya existen asociaciones que están regulando la cuestión de las prácticas de neuromarketing, avalando a expertos, ¿no? Por ahí está la Neuromarketing Science Business Association, por ahí está la Asociación Europea de Neuromarketing y también nosotros como la Asociación Mexicana de Neuromarketing estamos trabajando constantemente para fortalecer esta cuestión y tener expertos que cumplan con una cuestión de prácticas éticas, ¿no? Estupendo, eso es muy importante, ¿no? Y creo que con la conferencia que nos has dado hoy nos clarifica mucho en ese sentido. Mira, hay una pregunta de Nora que nos dice, ¿cómo pueden las microempresas usar el neuromarketing, tomando en cuenta el difícil acceso a estos instrumentos? Bueno, hay algunas herramientas que son muy accesibles, como el caso de los test de asociación implícita, ¿sí? En México, una aportación de más del 70% de los ingresos que se generan en la parte comercial lo generan las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues dicen, no podemos aspirar a eso. Si puedes aspirar a una encuesta, puedes aspirar al neuromarketing. El problema que hay es que a veces creemos que ciertas herramientas o la tecnología, que tengo que utilizar la mejor tecnología para hacer neuromarketing, pero podemos empezar con la cuestión de los principios, ¿no? Podemos empezar con un test de asociación implícita, ¿sí? Las personas que obviamente pues, están interesadas en esto, inscríbanse a la maestría de neuromarketing para que aprendan cómo aplicar todas estas metodologías desde el aspecto de, aunque seas una MIPYME, ¿no? Excelente, muy bien. Mira, Guadalupe nos dice, ¿qué opinas de los comerciales hechos por inteligencia artificial? Ha causado mucho revuelo, Guadalupe, lo que es la inteligencia artificial. Entonces, hemos visto mucho por esta cuestión del chat GTP, que se ha vuelto como el boom y porque podemos hacer ensayos y no lo hace todo y nos eficienta. Sí, está empezando a existir un marco regulador, igual que lo está existiendo en la parte del neuromarketing, pero el hecho de que utilicemos inteligencia artificial jamás
la inteligencia artificial jamás va a ser una cuestión con la que vaya a suplantar directamente, por ejemplo, al neuromarketing. ¿Sí? ¿Por qué cuestión? Porque en el neuromarketing forzosamente quien te está dando la respuesta en esas investigaciones, en esos estudios, es el consumidor. Y si lo hacemos con la inteligencia artificial, lo que te lo estoy diciendo es una serie de algoritmos, simplemente, o sea, hay que entender que la inteligencia artificial se basa en algoritmos, es decir, en tendencias, en predicciones. Pero no es lo mismo que tomes tus decisiones basadas en predicciones que en la cuestión de datos biológicos y numéricos por parte del consumidor. Eso hay que entenderlo y hay que ser imprescindibles en esto. O sea, no es de que cobre fuerza la inteligencia artificial que por sí solo genere, sea lo máximo. O sea, sí lo vemos porque hay mucho boom ahorita, pero jamás va a suplantar a la cuestión del análisis y la toma de decisiones del consumidor. Jamás. ¿Sí? La inteligencia artificial solamente te permite tener un mayor acercamiento y pero hay que regularlo éticamente, ¿no? Pero tomen en consideración eso, no se preocupen tanto de la inteligencia artificial. Lo que tenemos que entender es más bien conocer al consumidor. O le apostamos a hacer estrategias, pero nada sirve tratar de hacer estrategias. Para entenderlo más sencillamente es como cuando ustedes ven a la persona del clima en la televisión, en las noticias. Le dice, el día de hoy lloverá por la tarde y resulta ser que no llovió. Y al otro día aparece el mismo presentador y dice, bueno, no llovió porque cambiaron algunas cosas. Claro, porque lo estás haciendo en predicciones, en tendencias. Nadie sabía que, por ejemplo, el COVID se iba a presentar. Y todo el mundo decía, no, yo para el mes de marzo voy a vender muy bien. Y te llegó un factor macroambiental. Entonces, solamente hablamos de algoritmos. Pero la gente que estamos metidos normalmente en esta parte de la inteligencia artificial, en la parte de herramientas biométricas, sabemos que jamás la inteligencia artificial va a suplantar al individuo o la toma de decisiones en el consumidor, ¿no? 100%, es una herramienta finalmente, ¿verdad? También. Perfecto, gracias Fernando. Mira, Gabriela nos pregunta, ¿cómo aplicamos el neuromarketing cuando nuestra gestión, por ejemplo, es vía telefónica o por redes? Es decir, no tenemos una relación cara a cara con las personas. Bueno, en la parte del neuromarketing hemos desarrollado con la pandemia, gracias a Dios, la gente que nos dedicamos a la parte del neuromarketing, incluyendo los proveedores tecnológicos, se empezó a desarrollar un boom de tratar de hacer investigación a distancia. Entonces, el día de hoy podemos hacer con neuromarketing investigación a distancia. Hay herramientas como el seguimiento ocular, hay herramientas como incluso la termografía, hay herramientas como la respuesta galvánica, como el test de asociación implícita, que se pueden llevar a cabo a distancia. Es decir, yo estoy en la Ciudad de México y puedo hacer un estudio a lo mejor en Colombia, ¿sí? O estoy haciendo un estudio también con gente en Quito, o en Perú, o en Brasil, o en Argentina. Puedo enviar estas pruebas y se pueden hacer a través de la misma computadora. Entonces, ya hay acercamiento, ya hay herramientas y cada vez, pues obviamente la tecnología va avanzando. Excelente. Mira, nos comenta también Ana. En esta investigación precisamente que nos compartías de Café de Cielito, ¿de dónde salió esa tecnología para conocer esa actitud, esos puntos de los consumidores que observan a través del contenido visual que nos decías que eran las gafas, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir estos instrumentos o cómo se manejan? Bueno, estas herramientas, la verdad es que no son tan accesibles, porque sí tienen costo que hay de todo tipo de tecnologías. Este, Aquí sería importante que pues, nos acerquemos un poquito más a la cuestión de los expertos. Nosotros allí en la UNIR, pues existimos varios profesores que damos esta cuestión de herramientas biométricas, damos algunos consejos a los estudiantes, dónde pueden adquirir estos equipos, e incluso tenemos por ahí, actividades y prácticas que van relacionadas con el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, se empieza a adaptar, algo que me encanta completamente de la UNIR es esa cuestión de que, pues es la única maestría que tenemos aquí en México, avalada por un REBOE, y que la verdad es que nos permite poder tener acceso a todo este contenido, ¿no? Entonces,
Es un poquito complejo, no se estudia nada más en libros, sino que tenemos que irnos a la parte de la práctica, ¿no? Y hay herramientas de todo tipo, un test de asociación implícita te puede salir gratis hacerlo, pero hay herramientas como lo comentaban, el Eye Tracker, que son los glasses, los lentes, pues que te cuestan $500,000, ¿no? Entonces, algunas actividades se van. Yo les sugería que si en algún momento queremos hacer neuromarketing, primero que nos capacitemos para ver realmente qué es el neuromarketing, que sepamos aplicarlo y ya después hacer una inversión poco a poco de estos equipos, ¿no? Excelente. Mira, Fernanda nos comenta, ¿cuándo sería, ¿cuándo sería importante o cómo podemos identificar cuándo es el momento idóneo para realizar un estudio de neuromarketing en nuestra empresa? Cuando ya hubo una cuestión, un acercamiento de las empresas con alguna agencia y no se resolvió la problemática que tenían desde el aspecto consciente, es decir, ya les hicieron un focus group, un estudio etnográfico, estudios comerciales, y resulta ser que no encuentran la estrategia adecuada. Bueno, pues podemos acercarnos para conocer ya el aspecto no consciente del consumidor. Muy bien. Itzel nos pregunta, ¿existe algún proceso o serie de pasos a seguir para hacer un buen neuromarketing? Pues no creo que haya una serie de pasos. La gente que veo por ahí, que hay algunos estudiantes también de nosotros, pues ya sabemos que existe algo que se llama dentro del neuromarketing, algo que se llama diseño por bloques, y los errores, las fuentes de error, es tratar de evitar algunas cuestiones. O sea, todo el equipo se tiene que calibrar, tenemos que estar presentes de algunos principios teóricos, neurocientíficos, para poder determinar eso. Entonces, yo no creo que exista eso es como un médico, es decir, es como si me preguntan a mí, ¿alguien puede llegar a ser un buen médico? Sí, sí puede, ¿no? ¿Alguien puede ser un mal médico? Sí, también puede. Entonces, más bien depende del desarrollo que tengamos nosotros, de la pasión, la inquietud y sobre todo más del estudio que tengamos de las neurociencias aplicadas a los negocios, ¿no? Muy bien, por acá también nos preguntaban sobre el libro que le preguntaste a tu profesor. ¿Cuál es ese libro, Fernando? Decían. Si lo Híjole, tienes por ahí, si no, en cuanto sepas, te sí lo lo tengo por mandamos. aquí, denme 5 segundos porque sí lo tengo. Ahorita les voy a decir, es bien curioso porque incluso lo ocupo mucho, de verdad lo ocupo mucho. Y miren, es este libro. Se llama Marketing en el punto de venta, ¿no? Y es de editorial McGraw-Hill. No es mexicano, es español. Es de Joan Escriba. Y híjole, es muy difícil conseguirlo porque ya es viejito. Lo conseguí, me costó mucho trabajo. Pero todavía se siguen aplicando algunas cuestiones, ¿no? Excelente, muchas gracias. Mira, hay una pregunta también de Guadalupe. Dice, en tu experiencia, ¿cuál es la parte más crucial con el trato del cliente para el desarrollo de la investigación? A ver, otra vez, Jackie, no, no. ¿Cuál es la parte más crucial con el trato con el cliente para el desarrollo de la investigación? Entiendo como en esta parte, o si contactarlo, o que si quiera ser parte, ¿no?, del proceso. ¿Cuál sería la parte Bueno, más déjenme complicada? decirles que, por ejemplo, para el caso desde mi experiencia, nosotros no hemos buscado a los clientes nos han buscado a nosotros. Entonces, el acercamiento ha sido inicial de ellos hacia nosotros, porque ha salido de que alguna persona les mintió y les hizo dizque un estudio de neuromarketing y no era neuromarketing, ¿no? O querían que le hiciéramos una investigación tradicional y les quedaron mal. Y normalmente, pues entre conocidos, o sea, yo creo que la publicidad de boca en boca para las agencias es importantísimo. Entonces, tu misma carta de presentación es que hagas buenas entregas, que hagas buenos proyectos, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Excelente. Mira, y una última pregunta, nos dicen, ¿hay algún libro que nos puedas recomendar sobre visual merchandising? Sí, pues esta cuestión de este libro de marketing en el punto de venta, se los recomiendo ampliamente. Es difícil conseguirlo porque ya son versiones, debe haber una versión automática, o digo, o automatizada, ya en línea, digo, en ebook, no lo sé, pero se llama Marketing en el punto de venta, que es de Editorial McGraw-Hill y es de Joan Escriba
Monzo, ¿no? Y habla mucho de esta cuestión de el merchandising, y del visual merchandising. Y otro también que les recomiendo es de Introducción al Neuromarketing de Thomas Oega. Este es un libro que también lo encuentran, es un poquito difícil conseguirlo, lo pueden conseguir en medios digitales, ¿no? Y este libro, pues es un poquito costoso, ya es un libro reciente que también habla del neuromarketing en las actividades en campo, punto de venta, y pero pues la traducción a veces es media mala al español porque viene del alemán, ¿no? Ok, excelente. Pues con eso concluimos la sesión del día de hoy, Fernando. Sin más agradecerte pues todo el apoyo, la experiencia y todos los conocimientos que nos has compartido en esta celebración del Día del Mercadólogo en este 19 de mayo. Bueno, pues gracias a todos los participantes. Celebren mucho este día y sobre todo pues sigamos en este enfoque de análisis del consumidor. Les recuerdo que la grabación estará disponible la siguiente semana a través de los canales de YouTube. Les haremos llegar la información a través del tutorial. Así que, pues nuevamente gracias, Fernando. Espero no sea el último espacio que compartamos y que pues podamos coincidir. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Listo, les agradezco mucho, muchas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias a todos.